¿Qué tal, jóvenes? Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Bien, vamos a dar otros 2 minutos para ver si se conectan los que faltan. Y ahorita comenzamos, ¿no? Sí, profe. Bien, jóvenes, vamos a iniciar entonces. Primero que nada, me gustaría que revisemos el horario del curso. Entonces, este es el grupo 4CV17 de campos de ondas electromagnéticas guiadas. Sí, profe. Perdón. Entonces decía, este es el grupo 4CV17 y los días martes, miércoles y viernes son los días que tenemos clases en horario de 8:30 a 10. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, maestro. Sí, profesor. Ok. Bien, jóvenes. Bueno, vamos a dar los pormenores del curso. Este curso, denominado como líneas de transmisión, básicamente, prácticamente el curso va a vertirse sobre este tema. Es decir, vamos a continuar un poquito lo que venían desarrollando de lo que eran los conceptos básicos de teoría electromagnética, o más bien dicho, el compendio que se hizo de electricidad y magnetismo y física, ¿verdad? De los cursos anteriores. Aquí vamos a ir desarrollando un poco ahora el tema a fin de aplicar los conceptos que vieron en el curso anterior, en el que, pues de ahorita, de alguna manera, los conceptos que traen están básicamente relacionados a la conformación de lo que es
una onda electromagnética. Es decir, todo el compendio de la teoría electrostática y magnetostática, pues es el resumen que finalmente ustedes terminaron evaluando con las ecuaciones de Maxwell. Para este curso, en esencia, vamos a aplicar esos conceptos que ustedes traen, ¿verdad? Para la comprensión y el análisis de lo que es la transmisión de las señales de un punto donde se genera a un punto donde está el usuario final o la carga, ¿ok? Entonces, este curso va a consistir, pues, en analizar el concepto de una línea de transmisión, entendiendo el concepto general de una línea de transmisión como un medio que se encarga de unir dos puntos, ¿verdad? Dos puntos que pueden estar alejados uno del otro, en el cual uno es el lado fuente y el otro es el lado carga o el lado usuario. Y estrictamente hablando, cuando discernimos o evaluamos cuáles son las diferentes formas de tener una línea de transmisión entre esos dos puntos, podemos evaluarlas como elementos que son tangibles o elementos que son intangibles. Dicho de otra manera, pues, ¿de cuántas maneras podemos nosotros comunicar dos puntos? El punto de salida o de la fuente y el punto de llegada o de la carga. Entonces, en este caso, para este curso, vamos a hablar de las líneas que son elementos físicos que interconectan esos dos puntos. ¿Cuál sería la otra manera de poder comunicar dos puntos? La otra manera podría ser a través de una antena, ¿ok? Que es donde entraría el concepto de inalámbrico. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Sí, profesor. Bien, entonces, para este curso, básicamente vamos a analizar el concepto, como les decía, en términos muy particulares, de lo que sería una línea de transmisión, entendiendo pues que una línea de transmisión se referiría aquí en este caso a un medio alámbrico, un medio tangible, ¿verdad? Que es básicamente la interconexión de dos puntos a través de líneas o elementos físicos que pueden ser clasificados, como lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Como elementos que pueden ser a través de hilos conductores, ¿no? Y vamos a ver sus configuraciones. En este curso, prácticamente el curso se vierte sobre lo que es el análisis, ¿verdad? De lo que es una línea de transmisión. Dicho de otra manera, pues vamos a desmarañar el concepto de línea de transmisión. ¿Qué considera una línea de transmisión para ser un elemento como tal? ¿Qué parámetros son los que tenemos que conocer? ¿Qué elementos son esenciales? ¿Por qué son importantes cada uno de los parámetros? ¿Qué define cada uno de esos parámetros? Porque de ahí se van a desprender conceptos como los que hoy en día conocemos, ¿verdad? Si ustedes van a una tienda y les dicen quiero un calibre, ustedes piden un conductor, pues les van a preguntar de qué calibre es, qué características debe de tener. O más propiamente hablando, cuando hablamos de sistemas de comunicación, lo primero que piden es qué tipo de conductor quieres, ¿verdad? Alámbricos de tipo coaxial, bifilar, ¿verdad? Que son los más comunes en el mercado, y ahí empieza la diferencia, ¿verdad? Si son conductores, pues prácticamente un solo elemento, pues van a ser por diámetro, ¿verdad? Por la característica comercial. Y si son cables coaxiales, seguramente van a ser por impedancia. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Cuando hablamos ya del concepto de una línea de transmisión, pues establece un parámetro conocido como la impedancia característica. Y para esto, pues es importante que sepamos primero definir qué es una impedancia, ¿ya? ¿Qué lo define? ¿Cómo se determina una impedancia de un conductor? ¿Y cuáles son las características que tenemos que tomar en cuenta para definir ese parámetro? Bien, posteriormente a eso vamos a analizar cómo se propagan esos medios, cómo se propagan, perdón, las ondas o las señales a través de esos medios, y para lo cual pues va a ser importante que hagamos una evaluación de los parámetros que en realidad son los que se miden cuando hacemos la transmisión, ¿verdad? Que son el campo eléctrico y el campo magnético, pero vistos o, digamos, trasladados a lo que son las teorías de circuitos. Más adelante vamos a ir viendo cómo el campo eléctrico y el campo magnético pues fácilmente se pueden cambiar con los parámetros fasoriales como el voltaje y la corriente, ¿verdad? Que son los parámetros que de esencia pues tienen la misma característica o el mismo comportamiento que las que observamos en una onda electromagnética, ¿ok?
Y para tal caso, pues vamos a ver cómo se determinan precisamente esos elementos para efectos de poder estimar, pues, una característica importante de un sistema de transmisión, que es la energía, la potencia que está transmitiendo. Finalmente vamos a ver cuáles son las razones por las cuales es importante este estudio, porque cuando ustedes estén trabajando en el mercado, ¿verdad? En realidad ustedes van a ser los diseñadores, los encargados de evaluar o determinar o de definir qué tipo de elementos son los que se van a utilizar para una buena transmisión. Y ahí en ese sentido, pues vamos a analizar cuáles son las características de esos medios, de tal manera que cumplan con un objetivo principal, ¿no? No solamente transmisión, pero sino también considerar algunos otros elementos como la eficiencia, ¿no? ¿Qué eficiencia? ¿Qué es eso? Más adelante lo vamos a ir platicando, ¿ok? Y bueno, eso es a grosso modo lo que vamos a ver. Ahorita si me comentan por ahí, ¿están viendo lo que les estoy compartiendo, el programa? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ese programa se los voy a pasar en archivo digital para que lo tengan, para efectos de que cuando se tenga que investigar algo o desarrollar algo, pues ustedes ya tengan esa información, ¿ok? Entonces, básicamente, el curso lo vamos a vertir en esta parte que es el concepto de la línea de transmisión. Vamos a tratar de cubrir algunos aspectos básicos que de alguna manera son similares a lo que es el concepto de lo que son las señales que se están transmitiendo a través de una línea. Y en este caso, vamos a, de alguna manera, ver algunas otras características para el concepto de las líneas, pero que en este caso son los medios inalámbricos, que son básicamente las guías de onda. ¿Ok? Entonces vamos a ver, dependiendo del tiempo, vamos a analizar, vamos a hacer algunos cálculos, vamos a determinar algunas ecuaciones muy fundamentales, pero que sirven esencialmente para los cálculos o los parámetros que por ahí mencionaba hace un rato, ¿no? Vamos a ver algunos procedimientos que son matemáticos, vamos a ver algunos procedimientos que son gráficos, de tal manera pues que quede claro cuál es el objetivo de la transmisión y vemos las características de un cable cuando ésta se interconecta con otros elementos en sus extremos. Es decir, vamos a repasar aquí un poquito lo que es el concepto de la constante de propagación, que ustedes seguramente lo recordarán, en el entendido de que la constante de propagación pues es un elemento que define, ¿verdad?, cómo se comporta la onda que se está transmitiendo a través del medio en cuestión, ¿no? Entonces, sabemos que la constante de propagación pues define un número, lo define un número complejo, ¿no? En la parte real pues hace referencia a la constante de atenuación y la parte imaginaria a la constante de fase. ¿Y de qué depende eso? Bueno, de las características del medio en el cual se esté transmitiendo la señal, ¿ok? Y bueno, eso es en esencia lo que vamos a ver del curso. Me gustaría comentar cómo vamos a evaluar el curso. Bueno, el curso básicamente lo voy a evaluar de la siguiente manera. Vamos a hacer tres consideraciones. Una es la asistencia. La asistencia sí va a ser importante para este caso. Así es que vayan tomando en consideración este detalle, ¿verdad?, para efectos de cumplir con ese requisito. La siguiente va a ser participación y creo que va a ser la más relevante. La participación en este caso va a ser uno de los conceptos que voy a tomar en cuenta para efectos de poder definir o establecer su calificación final, ¿verdad? Y finalmente una pequeña evaluación que puede ser a través de un trabajo o a través de un desarrollo que puede ser que lo tengan que exponer o explicar aquí en alguna sección. Entonces eso vamos a ir definiéndolo sobre la marcha, en el sentido de que la evaluación quiero hacerla un poquito más práctica, es decir, el método tradicional creo que ahorita no es factible por el tema de que pues no nos podemos ver, no podemos establecer algún tipo de evaluación un poquito más clara y precisa. Entonces yo quisiera verlos más de manera individual a efectos de poder tener más claro pues la calificación que se les vaya a asignar. ¿Ok? Bien. Sin embargo, les digo, la idea básicamente es poder desarrollar los temas aquí, en la clase. Aquí ustedes mismos se van a ir dando cuenta de que en la medida de lo que ustedes vayan investigando, la participación va a ser clave para las evaluaciones que se hagan, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, vamos a ver cómo consideramos las evaluaciones y con base a esas tres características que estoy comentando, pues es como vamos a evaluar finalmente el curso. ¿Ok? No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta hasta acá. No, maestro. No, Ok. profesor. Bueno, No, profesor, todo bien. Bien, les voy a proporcionar esta información, el programa, y les comento, vamos a trabajar sobre un libro ya muy conocido aquí en la materia. Es un libro de líneas de transmisión, así se llama,
del autor Rodolfo Neri Vela. Es un libro muy didáctico que básicamente me gusta tomarlo en consideración porque creo que es muy digerible, muy ameno. Sin embargo, bueno, hay otras literaturas que por aquí se mencionan al final de este temario. Y bueno, también lo pueden ustedes evaluar para efectos de complementar la información que se requiera, ¿no? De todas maneras, digo, en la red hay mucha información que les puede ayudar, incluso visual, para efectos de poder establecer un poquito más o poder determinar, aclarar algunas dudas al respecto. ¿Ok? Bien. Miren, primero que nada, no habíamos podido, no pude conectarme con ustedes el miércoles pasado, porque bueno, por ahí tuve un detalle con el correo, no revisé el otro correo y revisé el último que le proporcioné. No sé si está el compañero que me contactó, al que le mandé el correo y la línea, no sé si está conectado ahorita. Sí, maestro, aquí estoy. ¿Cuál es su nombre, perdón? Carlos Díaz. Carlos Díaz. Díaz Franco, ¿ah? Sí, Ok, bueno, va a ser por medio de usted y al correo que le mandé, el de Gmail, porque tiene mayor capacidad, ¿no? Para efectos. Y de hecho lo destiné para precisamente esas actividades, porque ahí cualquier trabajo que les pida, ahí me lo van a enviar. De todas maneras, ahí les voy a ir comentando qué tipo de actividad vamos a desarrollar. Por ahí le había pedido me apoyara con el grupo que se abrió en WhatsApp. Si quiere apuntar mi número también para efectos de poder a darme de alta en ese grupo y poder estarles comentando cualquier tipo de información directa. Si tiene dónde apuntar, por favor. ¿Sí me escuchó? Perdón. sí, dígame. A ver, es el 55 Sí, 18 31 sí, 49 52. sí. Ok. Pues ya Sí, me agrega ahí al grupo y ya ahí les voy a estar informando yo de cualquier situación, cualquier comentario que vaya saliendo. ¿Sale? sí, maestro. Bueno, ok. Bueno, entonces miren, ya para terminar esta sesión del día de hoy, que básicamente lo que voy a hacer el día de hoy es pasarles lista para ver cuántos ya están y en la medida de lo posible, pues bueno, tener como la referencia pues de que ya dimos la plática de introducción. Y bueno, finalmente la idea también es ponerlos en contexto. Miren, para el siguiente martes, que sería la siguiente clase, voy a hacer una pequeña evaluación diagnóstica, jóvenes. ¿Cuál es el objetivo de esta evaluación diagnóstica? Lo que quiero es ver más o menos cómo traen los conceptos que vieron del curso pasado. Y bueno, no se espanten, digo, básicamente una serie de preguntas que digamos son básicas, pero que son esenciales o elementales para la correcta comprensión de lo que vamos a ir hablando sobre este curso, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán, pues, cómo inició el curso de campos y onda. ¿Cómo empiezan? ¿Con qué tema empezaron ustedes el curso? Ok. ¿Qué dice la ley de Coulomb? En sus propias palabras. ¿Qué entendió de la ley de Coulomb? Dice que la fuerza es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional a la distancia que hay entre ellas, al cuadrado, por una constante de... Ok. Esa es la definición, digamos, teórica, ¿no? Exacto. Pero ¿qué le entiende? ¿Cómo la interpreta? ¿Sabe? Esa es la idea. La idea es que me den sus puntos de vista. Por ejemplo, alguien me podría definir qué es el campo magnético. Pues una fuerza de atracción, ¿no? ¿El campo magnético? Ok, no se preocupe. Justo es la idea, ¿no? Precisamente porque hay que hablar con propiedad, por eso lo digo. El campo eléctrico y el campo magnético son dos fenómenos que surgen, ¿verdad? Por la presencia de las cargas. Pero hay una pequeña diferencia y quiero que lo vayan revisando, quiero que lo vayan leyendo. Una de ellas se establece cuando la carga existe por sí sola y la otra, ¿verdad? No existe. Ahora hay que ver quién es una y quién es la otra. Y la otra, ¿verdad? Es una fuerza, como bien lo dijeron, es una fuerza, pero es un elemento
que dependiendo de la posición o el estado en que esté la carga, si la carga está en estado estático, esta no existe, pero si la carga adquiere movimiento, esta empieza a existir. Esa es la diferencia que hay entre el campo eléctrico y campo magnético, ¿sale? Vayan revisando, vayan buscando para que tengan un contexto, pero si no lo encuentran, no se preocupen, aquí lo vamos a explicar, ¿sale? ¿Por qué es importante esto? Porque miren, más adelante vamos a ir viendo que, por ejemplo, ¿cuál es el compendio final que vieron ustedes de la materia de campos y ondas? Al final ustedes desarrollaron o evaluaron todo lo que es el compendio de fórmulas o las conclusiones a las cuales llegó Maxwell. ¿Qué dicen las ecuaciones de Maxwell, jóvenes? ¿Cuántas ecuaciones son? ¿Alguien se acuerda? Son 4, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna de esas 4 ecuaciones que se acuerden? Ok, no se preocupen. Una de esas 4 ecuaciones precisamente habla del fenómeno de las cargas en estado en reposo y también en estado de movimiento. Pero si se dan cuenta, de esas expresiones que aparecen ahí, todas hablan del comportamiento del campo eléctrico y el campo magnético, ambas, la relación que hay entre ellas. Por eso es importante que definamos bien quién es una y quién es la otra. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque en base o con base a esa información es como se empezaron a determinar algunos fenómenos electrostáticos y magnetostáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay ciertos fenómenos que en la vida real podemos nosotros evaluar y tiene una interpretación lógica, que caen en el campo de la electrostática. Y hay otros elementos que no las podemos ver, pero que sí existen, y que son básicamente cuando hablamos ya del movimiento de ciertas componentes eléctricas. Un motor, ¿verdad? Un elemento que esté en movimiento provoca un efecto magnético, ¿verdad? Y bajo esa consideración, pues, existe la interpretación, ¿verdad? O cabe en el otro rubro. Entonces, Maxwell, en su compendio, en las 4 ecuaciones que por ahí mencionaron, precisamente, ustedes la evalúan, vienen en sus formas integrales o diferenciales. Pero en esas 4 ecuaciones siempre relacionan al campo eléctrico y al campo magnético. De tal forma que uno de los que intervino para poder desarrollar un fenómeno experimental que básicamente habla sobre las interacciones electromagnéticas, o más bien dicho, el campo magnético, fue ¿quién? ¿Quién fue el que desarrolló el efecto el magnético? El experimento de Faraday, ¿verdad? ¿Alguien recuerda el experimento de Faraday? ¿Cómo fue? A través de 2 bobinas, ¿verdad? 2 bobinas arrolladas por un extremo energizado y por el otro extremo desenergizado. El objetivo de este experimento era básicamente encontrar, ¿verdad?, qué era lo que provocaba o qué pasaba cuando había una carga o una corriente a través de un medio que no estaba, una primera bobina, y qué pasaba en la segunda, ¿no? Ese fue un experimento muy, muy relevante que hoy en día pues prácticamente lo usamos en todos los fenómenos de transformación, ¿vale? Bien, bueno, pues básicamente lo que quiero que hagan una especie de resumen de todo el curso. Es decir, repasen esto que acabamos de ver de la ley de Coulomb, ¿verdad? Interprétenlo. ¿Qué es? ¿Cómo lo interpretan? ¿Qué es el campo eléctrico? ¿Qué es el campo magnético? La ley de Gauss. ¿Qué dice la ley de Gauss? ¿Verdad? ¿Cómo la entienden? Las leyes de la magnetostática, como la de Biot-Savart, la ley de Ampère, ¿verdad? Y todas las demás expresiones que por ahí se mencionaron en el curso. Y básicamente lo que quiero con esto es poner en contexto, pues, cómo estamos en esos conceptos, cómo estamos, qué tan claras las tenemos, para que podamos partir de ahí, reforcemos esos conocimientos y de ahí empecemos a agarrarle, ¿verdad? O entendamos esta pequeña introducción como un medio de inducirlos a lo que es el concepto de líneas de transmisión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Okay. Bien, bueno, entonces déjenme nada más pasarles la lista y con eso, a menos de que alguien tenga algún comentario, pues con eso terminaríamos la sesión del día de hoy. Ok, Aguilar Vale, Sánchez.
Presente, profesor. Ok, Aguilar Fuentes, Aguirre Montiel, Ayala Arellano, Presente, profesor. Van Olver Ríquez, Presente, profesor. Bravo Zúñiga, Presente, profesor. Cocuyo Gamboa, Presente. Damián Sandoval, Presente. de la Cruz Hernández, Presente, profe. de la Cruz Muñoz, Presente, profesor. Díaz Franco, Presente, maestro. Escamilla Martínez, Presente. Guerrero Gómez, Presente, profesor. Gutiérrez Guerrero Gómez, ok, Sí, presente, es que, perdón, sí, presente. preocupa. Gutiérrez Cuevas, Presente, profe. Hernández Alfaro, Hernández Flores, Presente, profesor. Hernández Flores, ok. Sí, Hernández Flores. Lara Martínez, Presente, profesor. Maqueda Ramírez, Presente, maestro. Buenas noches. buenas noches, Martínez Hernández, Maya Lara, Presente, profe. Mendoza Trinidad, Morales Zárate, Presente. Ortiz Camarena, Presente, profe. Pérez Conde, Presente, profe. Ramírez Flores, Presente, profe. Santos Cabrera, Presente, profe. Trujillo Plasencia Presente, profe. y Valverde Pacheco. Ok, ¿alguien que no haya escuchado su nombre? Ok. Bien, jóvenes, pues bueno, vamos a dejarla hasta acá. No sé si queda claro. eh, ok. No sé si queda claro lo que comentamos hasta el día.